Continuamos entonces. Les decía pues que si nosotros les damos así como que los valores a nuestros lados, a los lados de nuestro triángulo y que este valga 3, quiere decir entonces que cada lado del cuadrado que yo le trace a este cateto sería de 3. Ahora, ¿qué pasa cuando yo calculo el área de cada uno de los cuadrados? Ustedes saben que, bueno, este igual además de ser 4 sería B, por ejemplo, ¿sí? Porque este lado mide B, 4. Este sería C y estos pues, serían A. Ustedes saben que para calcular el área de un cuadrado yo utilizo la fórmula lado por lado. Por eso aquí tengo, por ejemplo, 4 por 4 y el área es 16. Pero si al mismo tiempo vale B, ¿cuánto es B por B? ¿Cuánto? ¿Cuánto? B por B, ¿cuánto me da? 16. No, B por B, no 4 por 4. ¿B al cuadrado? Perfecto, muy bien. Recuerden que cuando multiplicamos, las potencias se suman. Cuando la base es la misma, como esta, que es igual B, se conserva la base y se suman las potencias. Estas B's, aunque no se vea su potencia, recuerden siempre que aparece la letra, están a la primera. Entonces, 1 más 1, 2. Entonces, 5 por 5 sí me da 25. Y ahora C por C, ¿cuánto me va a dar? 2. C al cuadrado. Ahora, A por A, ¿cuánto me va a dar? A al cuadrado también. Y 3 por 3, pues 9. Ahora, vamos a ver qué relación encontramos entre el 25, el 16 y el 9. ¿Cuánto es 16 más 9? 25. 25. Quiere decir, y esto aplica para todos, de hecho este es nada más un ejemplo, pero si lo hacemos con cualquier triángulo rectángulo aplica, la suma del cuadrado, o sea, todo este cuadrado de los catetos, me da el cuadrado de la hipotenusa. De manera formal o general podemos decir que a cuadrada más b cuadrada, o sea, 9 más 16, me dan c cuadrada, o sea, 25, y de ahí sale esta fórmula, que básicamente es la de teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué relación encontramos entre el 25, el 9 y el 16? A ver, vamos a quitarle a 25, 9, ¿qué pasa? 16. Me da 16. Quiere decir que b cuadrada es igual a quitarle al cuadrado de la hipotenusa el cuadrado del otro cateto. Ahora, ¿qué pasa si a 25 le quito el 16 yo? Te queda 9. Me queda el 9. Eso quiere decir que lo mismo, cuando yo quiero calcular o encontrar catetos, al cuadrado de la hipotenusa le resto el cuadrado de los catetos. Entonces, estos dos son para calcular catetos. ¿Sí? Restamos. Cuando buscamos catetos, restamos. Y cuando buscamos hipotenusa, sumamos. Ok, ¿hasta aquí alguna duda en las fórmulas? ¿Cómo salen? ¿No? No, pero ese ejercicio nunca lo habíamos hecho. Bueno, yo no lo había hecho. Yo hago con puros triángulos. Uh-huh. Nos O sea, enseñaron con puros triángulos. no, de hecho sí, aquí solamente quiero que ustedes vean de dónde sale, ¿sí? Porque Ok. ajá, que ustedes vean y lo puedan relacionar por si les da cateto, hipotenusa, que al final las fórmulas pues las van a tener en su formulario, eso me queda claro. Pero a veces o casi siempre es bien importante que podamos relacionar las cosas porque pues así luego nos acordamos más. Bien, vamos a ver, precisamente ahora vamos a pasar a los triángulos. Bien, tenemos por ejemplo este aquí, ¿sí? Tengo un triángulo rectángulo y quiero encontrar el valor de x.
Bien, ¿X qué es? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa. Hipotenusa. ¿Voy a sumar o Hipotenusa. restar? Vas a restar. A ver, para calcular la A hipotenusa, sumar. sumamos. Para los catetos restamos y hipotenusa sumamos. Así es. Entonces, como quiero hipotenusa, voy a ocupar esta fórmula de acá arriba y voy a sumar. Recuerden que aquí no es como en las razones. Aquí tú le puedes decir A o B al que tú quieras, ¿sí? El chiste es nada más que A y B representan catetos. Entonces, ya sabemos, voy a buscar hipotenusa, entonces voy a sumar. Ahora, si te das cuenta aquí, lo que vas a hacer es buscar la hipotenusa al cuadrado. Y nosotros no queremos hipotenusa al cuadrado, queremos la hipotenusa sola. ¿Cómo quito ese cuadrado? ¿Qué es lo contrario de elevar al cuadrado? Lo contrario de sumar, ¿qué es? Restar. Lo contrario de multiplicar. Dividir. Dividir. Lo contrario de elevar al cuadrado, ¿qué es? ¿Quién sabe? No, ¿en serio no saben? Es una raíz cuadrada. ¿Sale? Lo contrario de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Lo puedes hacer de ambas formas, lo vamos a hacer de las dos maneras y tú decides con cuál te quedas, ¿sí? Si de una vez sacas la raíz o hasta el último lo haces. Bien, aquí obviamente como quiero encontrar el valor de C, pues voy a sustituir los valores de A y de B. Me dice 5 al cuadrado, entonces 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado más 12 al cuadrado? Ahí en su calculadora, por favor, así nada más escríbanlo. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. 169. Ok. Muy bien, tengo 169. Pero ahora yo quiero a la C, no a la C cuadrada. Quedamos que ¿cómo quitamos el cuadrado? Con raíz cuadrada. Con raíz. Entonces, en tu calculadora, para que no te desgastes ni nada, busca dónde está la raíz cuadrada. Anota raíz. Ahora, para que no te desgastes, en este caso no es un número difícil de escribir porque son 169, es rápido. Pero ¿qué tal si te dice 169.34289? O sea, ya perdiste tiempo en escribirlo, en estarlo memorizando. Tu calculadora tiene una función precisamente que dice ANS, casi siempre está en la parte de hasta abajo, ubícala. Ese ANS es la memoria del resultado, así es, Rosa, del resultado anterior. Quiere decir que tu calculadora guardó el 169. Entonces ponle raíz, presiona esa tecla ANS y dime cuánto te dio. 13. 13, ¿sí? 13. Perfecto. Quiere decir que entonces mi respuesta es 13. Esta es una forma, que saques la raíz hasta el último, como le hicimos ahorita. Otra forma es que lo hagas desde el principio, ¿sí? Si tú quieres sacar el valor de C desde el principio, pues bueno, pones... En tu calculadora lo vamos a ir haciendo, por favor, vame siguiendo. Raíz, luego paréntesis, 5 al cuadrado, más 12 al cuadrado, cerramos paréntesis y le ponemos igual. ¿Cuánto 13. nos dio? 13. Entonces, 13. puedes hacerlo como tú quieras, desde el principio, meter la raíz, pero que te encargo que no se te olvide poner los paréntesis, ¿sí? Porque si tú no pones paréntesis después de la raíz y cierras con paréntesis, tu calculadora va a sacar 5 al cuadrado y le va a sacar raíz y después le va a sumar el 12. Entonces hay que meter los paréntesis para que lo haga bien, ¿sí? Recuerden que al final es una máquina y hay que operarla bien para que pues trabaje como debe ser. Ok, ¿dudas, preguntas, comentarios hasta aquí de este tema? No. No se ve facilísimo. Está. Vale, ustedes van a resolver ahora, por favor.
Ok. Y cuando lo acaben, para que no se aburran, aquí hay otro. Bien, ¿cómo vamos? No veo respuesta de nadie. Sale, aquí ya nada más voy a escribir la respuesta y ya tú ves si lo hiciste bien o mal. Este debe ser 10 y este tiene que ser 26.40. 13.6. ¿No? Recuerden que los catetos no pueden medir más que la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa es el lado más largo puesto al ángulo de 90 grados. Aquí debimos de haber restado, porque estábamos buscando un cateto. El cuadrado de 21 menos el cuadrado de 16 y la raíz cuadrada de eso, que es 13.6. En esta sí era suma. Entonces, buzos caperuzos. Ok, con razones trigonométricas, ¿qué tal de dudas?
Díganme ¿Cuáles son las razones trigonométricas? las de seno, coseno y tangente. Pues son las que teníamos dudas. No, o sea, es que me dijeron ley del seno y del coseno, eso es diferente, pero en cuanto a razones, bueno, ahorita, en un segundo, en esa no me voy a detener mucho porque prácticamente los únicos ejercicios que van a venir ahí están, pues, ya está por decirlo de alguna manera, como prediseñados, pues. A ver, en esta, por favor, rapidísimo. Disculpe, ¿por qué en los catetos se resta? Dame un segundito. Acá, mira. Porque hace ratito quedamos que cuando yo tengo esta es la demostración, quedamos que si a 25 yo le resto 9, me da 16. Esto aplica para todos los triángulos. Este solo es un ejemplo, una demostración, pero para cualquier triángulo rectángulo aplica. Entonces, si a c cuadrada le resto a cuadrada, me da b cuadrada, que es esta fórmula. Ahora, si a 25, que es el área del cateto de la hipotenusa, le resto 16, que es el área de uno de los catetos, me da 9. Quiere decir que a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. Por eso es que en los catetos restamos. Y en la hipotenusa sumamos porque 16 más 9, pues me da 25. Entonces, quiere decir que b cuadrada más a cuadrada me dan c cuadrada. No sé si me doy a entender, díganme por favor. Sí. Ah, perfecto. Vale, ahí está el que tienen que hacer ahorita, el de 9 y 12. Da 15. Perfecto, ¿alguien más les dio 15 o no? Muy bien, si es 15. Va el último. El último es el de acá. Ahí está aquí. ¿Serían 25.8? No, no puede medir más un cateto que una hipotenusa. ¿Serían 14.7? Sí, muy bien, 14.769 en este caso. Recuerden, cuando buscamos catetos, restamos. Cuando buscamos hipotenusas, sumamos. En este caso debimos de haber restado. Denme un segundo. ¿Sí? Y recuerden, nada más hay que tener en cuenta, la hipotenusa es el lado más largo, mientras que los catetos pues, son los lados pequeñitos, que forman de hecho el ángulo de 90 grados. ¿Sale? Una última. Ay, qué bárbara estoy yo. ¿Está?
¿Ya quedó? Me dio 39. Perfecto, muy bien. Es 39. 39. Muy bien, 39. Esa es la respuesta, de hecho. 39. Bien, entonces ¡Es facilísimo! Y en la calculadora es bien rápido, ¿sí o no? Ni se desgasta uno realmente, ni lápiz a veces en este tipo Como de vengo de la ejercicios. época de los dinosaurios, yo no manejé nunca la calculadora científica. Entonces Sí, me está es que- costando es más que sí. trabajo, por eso me tardo más en darte la respuesta. Sí, no, de hecho es muy común que si no los ocupamos, pues nos cueste un poco más de trabajo. Sin embargo, por eso a mí sí, yo, bueno, quienes son mis alumnos, siempre yo les digo, traigan su calculadora y luego pues traen la del teléfono y eso, pero desafortunadamente la del teléfono pues ni la van a poder meter, luego se acostumbran a esa. Y el detalle es que pues después les cuesta más trabajo, pero sí úsenla, practíquenla, porque es necesaria. Ay, déjenme ver aquí si lo tengo. Bien, vamos a pasar ahora a las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 3, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta una razón es una comparación, ¿sí? ¿Qué comparamos? Pues una medida con otra. En este caso, las razones trigonométricas, o cuando hablamos de razones trigonométricas, nos estamos refiriendo a comparar lados o catetos en este caso, y hipotenusa obviamente, de un triángulo rectángulo. Tenemos la razón seno, la razón coseno y la razón tangente. Ya están establecidas. ¿A qué me refiero con que ya están establecidas? A que ya sé que la razón seno se define como cateto opuesto entre hipotenusa y que la razón coseno, por ejemplo, es cateto adyacente entre hipotenusa y que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sí, eso ya está establecido. Ahora, aquí sí es donde aparece lo de los catetos y no sé qué tanta cosa que me decían hace rato, pero hay que tener cuidado. Aquí siempre estamos o tenemos que trabajar con base en el ángulo, en este caso que se está trabajando, que usualmente siempre son ángulos agudos. ¿Sí? ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los que miden menos de 90 grados. Denme un segundo, estoy buscando una pizarra que tengo para ya no tener que rehacer todo. Y y que no sea relativamente más rápido, pero miren mi rapidez acá. Ay, no, aquí está, perfecto. Bien, usualmente este tipo de, o más bien en este caso, las razones trigonométricas las empleamos para encontrar catetos, para encontrar ángulos. Y son importantes porque, por ejemplo, en teorema de Pitágoras necesito 2 lados para encontrar el tercer lado. Y las razones trigonométricas necesito un lado y un ángulo y con eso encuentro todo de mi triángulo rectángulo. Ahora, ahí en nuestro examen muy seguramente lo que nos van a mandar o nos van a poner son ejercicios obviamente similares a los que estamos resolviendo. Entonces, no sean malitos, malitas, por favor, nos vamos a ir al simulador 1, al ejercicio 5, ¿sí? Que es creo que está en la página 22. Simulador 1, ejercicio 5. Ok, y ahí me dice que en un triángulo de 30, 60 y 90 y revienta, ¿verdad? Calculemos la longitud del cateto adyacente sabiendo que el cateto opuesto vale X. O sea, ya de entrada se ve así como complicadillo porque pues, me está diciendo que la medida que me dan en realidad pues no es una medida, sino que es una X. Pero no se preocupen, vamos a verlos. Ahora, quiero anticiparles en este ejercicio que si ustedes se están perdiendo mucho y que de plano dicen, híjole, esta mujer está volviéndome loca, porque puede pasar, porque sí implica un poco más de álgebra y esas cosas, que no se estresen, que no empiecen a pensar, ay, no, es que entonces en mi examen, ¿cómo le voy a hacer? Si me
De esos, si me sale un ejercicio de esos, me va a tardar mucho tiempo. Quiero que no se estresen por eso. Les voy a enseñar ahorita la explicación y cómo se resuelve. Si tú crees, consideras, tú te conoces, que no vas a poder hacerlo todo o que te va a costar mucho trabajo, que te va a quitar tiempo sobre todo, porque recuerden que vamos sobre tiempo, lo que yo les he recomendado es vean de dónde sale, porque pues es importante, ¿no? No es lo mismo que yo llegue y te diga nada más, pues esa es la respuesta y ya, ¿no? Tú ve, por ejemplo, y vete con la certeza de que vas bien y por lo menos memorízatelas, o sea, no es trampa, porque ya por lo menos sabes de dónde, pero sí memoriza las respuestas, que en sí van a ser 3, la de cateto adyacente, la de hipotenusa y la del área, ¿vale? No las vayas a meter, por favor, a tu formulario, porque si ven, antes de que ustedes entren a su examen, en su formulario les revisan que sean fórmulas. Si ven ese tipo de cosas en su formulario, les van a cancelar el formulario y ni una ni otra. Entonces, yo les digo de ¿Sabes preferencia. qué no nos revisaron? Ah, pues suerte, pero no se De confíen, hecho, no se confíen porque acuérdense que no siempre nos va igual. Entonces, traten de, de no llevar ese tipo de cosas. Más vale, ¿no? Dicen que si es por una u otra cosa, más vale, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ya luego ni para Dios ni para el diablo, dicen por ahí. Entonces, vamos a revisar. Oye, Gina, entonces sí te dejan entrar con formulario. Claro. sí. ¿Y cuál es el formulario básico? Yo les voy a compartir uno. Y este que yo les voy a compartir es de mate, obviamente. Los que ya hicieron el examen, pues ya lo tendrán y a lo mejor agregan, quitan, ponen como quieran. El que yo les voy a compartir, y de hecho ahorita me recuerdan y se los mando de una vez. Está prácticamente en una hoja, en un documento en Word. Si gustan lo pueden imprimir así. Si alguien dice, yo las voy a volver a escribir porque tengo tiempo, porque quiero, porque no me gustó, o lo que quieran, lo pueden llevar como quieran al final de cuentas. En una hoja, en esas fichitas de trabajo, bibliográficas, como ustedes quieran al final. Pero yo ahorita me recuerdan compartírselo. Sí. Ok, ahora entonces les decía, vamos a revisar. Y ahí me dice, bueno, vamos a checar en donde me dice, en un triángulo de 30, 60 y 90, que son los ángulos notables, ¿sí? Los ángulos notables, ¿por qué se llaman ángulos notables? Porque ya tienen igual un valor establecido y que pues ya ni es tan necesario a veces tenerlo. Hay unas tablitas, de hecho, de ángulos notables como la que tenemos de este lado, que de hecho de ahí sacamos estos valores que ahorita voy a explicar. Entonces me dice en la primera, calcula el valor del cateto adyacente en un triángulo de 30, 60 y 90. Que de hecho es la escuadra grande. Todas las escuadras, ya ven que en el juego nuestro estudio geométrico vienen 2 escuadras. La escuadra grande es de 30, 60 y 90. En todas. Ahora, me dice, calcula el valor del cateto adyacente. Si sabemos que el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, recuerda, el cateto opuesto es el que está de frente. Vale X. Ahí está, vale X. Y les decía desde hace rato, es como bien raro porque pues vale X, pero pues X no es en sí un valor. Pero en este caso sí es como si X ya tuviera un valor. O sea, ya no le puedo poner a este X porque no sé si valga lo mismo que el de acá, que de hecho no podría ser. Entonces, como yo no lo sé, le pongo hasta, en vez de X, le pongo un signo de interrogación, le escribo cateto adyacente. Recuerda, cateto opuesto está de frente al ángulo, mientras que el cateto adyacente junto con la hipotenusa forman el ángulo. Ok, después, como tengo el valor del cateto opuesto y tengo que calcular el valor del cateto adyacente, elijo una razón trigonométrica que los involucre a los dos. En este caso es la tangente, porque quedamos que la tangente se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora, como yo sé que este que significa teta, que significa o representa ángulo, yo conozco el valor del ángulo, que es de 30 grados. Ahí está. Ahora entonces, vamos a sustituir ya. Tangente del ángulo, que es de 30, es igual al cateto opuesto, que vale X, entre el cateto adyacente, que no conozco. Y bueno,
Algunas calculadoras, no todas, pero algunas sí me dan en forma de racional, de un racional el valor de la tangente de 30. Pero les decía, para eso están ya las tablitas establecidas. La tangente de 30 es 1 entre raíz de 3. Ahora, ya igual, o sea, en vez de poner tan 30, pongo su valor, que es 1 entre raíz de 3. Ahora, por ejemplo, acá, yo quiero al cateto adyacente, pero el cateto adyacente está como denominador. En palabras fáciles, está abajo. Para poderlo despejar, era lo que les decía que era importante despejar, tengo que ponerlo arriba como numerador, porque si yo quito la X, me va a quedar 1 entre el cateto adyacente y sigue estando abajo el cateto adyacente. Entonces, vamos a subirlo. Aquí está dividiendo. Cuando yo lo suba, se va a ir multiplicando. Entonces, cateto adyacente por 1 me va a dar cateto adyacente entre raíz de 3. Y la X pues ya se queda aquí solita. Pero ahora recuerda que lo que nosotros queremos es tener el valor del cateto adyacente. Quiere decir entonces que tengo que quitarle lo que le estorba. En este caso vamos a despejarlo. Le estorba la raíz de 3. Está dividiendo, se va multiplicando. Entonces el valor del cateto adyacente es X raíz de 3. Entonces te digo, tal vez se te pueda complicar todo esto, pero ponte a recordar, cuando me pida, o sea, cuando sea la misma estructura del problema y me pide el cateto adyacente, la respuesta es X raíz de 3. Y ya, cateto adyacente, X raíz de 3. Bien, ¿alguna observación, duda, pregunta, comentario? Sí, es que no me queda muy claro. Y les digo, no se estresen. Al final de cuentas, ve, por ejemplo, este 1 entre raíz de 3. Bueno, en esta la tangente. Lo que pasa es que 1 raíz de 3 es lo mismo que raíz de 3 entre 3. O sea, te da lo mismo, si quieren hagan la cálculo, pero esto de aquí sale, ¿o en qué parte te confundiste? Pues es que en el problema no entiendo por qué, bueno, es raíz de 3 o así. Entonces, a ver, vamos otra vez desde el principio. Mi problema me dice, considera un triángulo de 30, 60 y 90, que es como este que tenemos acá. 30, 60 y 90. Que les decía desde el principio, me está trabajando ángulos notables. Así se llaman, pues, el ángulo de 30, de 60, de 15, de 90, de 45 son ángulos notables. Porque les decía que ya su valor está establecido. Después me dice, si X es la longitud del cateto opuesto al ángulo de 30 grados, o sea, este es mi ángulo de 30, el cateto opuesto es el que está de frente, entonces X, eso es su valor. ¿Cuál es la longitud del cateto adyacente? Este es mi cateto adyacente, no lo conozco, no le pongo X porque pues en realidad no sé si de verdad valga lo mismo que el cateto opuesto. Entonces le pongo hasta un signo de interrogación o le escribo cateto adyacente. Después, como estoy buscando el cateto adyacente y tengo el cateto opuesto, yo reviso qué razón trigonométrica me sirve para esto, las cuales aquí tengo, mira, seno, coseno y tangente. ¿Qué razón involucra los dos catetos? ¿La tangente? Tangente, porque es cateto opuesto y cateto adyacente. Como es la tangente la que se involucra o la que involucra a los dos catetos, pues entonces lo que vamos a hacer en este caso es trabajar con la tangente que la tangente del ángulo se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces ahora sustituyo tangente de 30, que es el ángulo, es igual al cateto opuesto, que vale X, entre el cateto adyacente, que en realidad no lo conozco, entonces le pongo así, cateto adyacente. Ahora, te decía que los ángulos notables ya están establecidas sus medidas. Por ejemplo, la tangente de 30 es 1 entre raíz de 3, así literal. Se define 1 entre raíz de 3. Después, lo que vamos a hacer es ver de este lado,
quiero al cateto adyacente porque al final de cuentas es lo que yo estoy buscando. Entonces tengo que despejarlo, lo que hacíamos hace rato con las ecuaciones, despejábamos a X, a Y, a Z, pero ahora voy a despejar al cateto adyacente. Sin embargo, el cateto adyacente está abajo, está como denominador. No puedo despejarlo teniéndolo abajo. Entonces tengo que subirlo. Aquí está está dividiendo, entonces lo contrario de dividir es multiplicar, se va multiplicando. Entonces, 1 por el cateto adyacente me da cateto adyacente, la raíz de 3, pues ahí se queda porque esa no hace nada. Y ahora, como ya quité este cateto adyacente, la X pues queda aquí abajito, solita. Una vez más, quiero encontrar el valor del cateto adyacente. Entonces, ¿quién me estorba para dejarla solita, o de dejarlo solito, perdón? La raíz de 3. Ahora entonces, la raíz de 3 está dividiendo al cateto adyacente. ¿Cómo la quito? Con su operación inversa, se va a ir multiplicando. Por eso es que al final me queda que el cateto adyacente vale X raíz de 3. Recuerden que cuando tengo número y letra sin signo de por medio, en general, pues esto es una multiplicación. Y esta es mi respuesta. ¿Cómo te parece esto? Pues como que más o menos lo entendí. Ok, le digo, no se me estresen, ni se estresen por decir, híjole, y yo tengo que hacerlo también. Acuérdense, o sea, yo les estoy tratando como de explicar de dónde sale, como hace ratito con el teorema de Pitágoras, de dónde vienen las fórmulas. Entonces, ahora tú por lo que te debes de preocupar, si ya viste que a lo mejor no le entendiste, o que te va a costar mucho trabajo y tiempo sobre todo, porque lo pueden hacer, claro está. Pues acuérdate nada más, si me habla de un triángulo de 30, 60 y 90 y me pide el cateto adyacente, la respuesta es X raíz de 3, por ejemplo. Ahora, nos vamos a ir al simulador 3, por favor. O bueno, les doy tiempo si gustan, porque de hecho se va a cerrar la sesión. Les doy tiempo por si gustan copiar el procedimiento de lo del cateto adyacente.